Y vamos a hablar ahora de cosas quizás más intrigantes y fascinantes Oscuras. oscuras, ¿no? Oscuras. Vamos a pasar del brillo del sol, de lo más brillante a lo más oscuro de la física, ¿no? Sí, podemos hablar de todo. Es interesante esto porque es todo lo oscuro del universo en un guiso mezclado. O sea, O cuando digo sea, que todo lo alguien me oscuro del universo, mezcle la dimensión oscura con agujeros negros, es sí, como... vamos a mezclar dimensión oscura, agujeros negros, materia oscura y energía oscura. Todo junto en un menjunje acá con Cumbrum Bafa como chef. ¿Ok? Con un drum bafa, tendríamos que llamarlo. Con un drum bafa. Sí. Chef el de South Park, hablando de cosas oscuras, ¿no? Sí. Qué bueno South Park. Cuando era postdoc, me acuerdo, hace como 20 años, cuando ahí en Princeton con mis amigos, sobre todo mis amigos de astrofísica, que por alguna razón eran nictalófilos, les gustaba trabajar de noche, nos juntábamos a ver South Park, hacíamos un coffee break como a las 3 de la mañana, me acuerdo. Era como, y luego Ángel se queja. Sí. Bueno, la idea es la siguiente, nos remontamos a 2 semanas atrás, cuando en el episodio... Pero espera, no estás contando lo de South Park. Vale, pensaba que ibas a hablar No, solo decía que nos juntábamos a ver South Park. Perdona. Era como nuestro coffee break diario, era ver South Park de noche, en la biblioteca de astrofísica del instituto. Lo que hace 2 semanas, cuando estaba José Edelstein con nosotros y estábamos discutiendo aquel paper de Irene Valenzuela, Cumbrum Bafa y Montero, un paper interesante en el cual relacionaban lo que en ese mismo paper se apodaba la dimensión oscura, que ahora vamos a definir, con el pantano. No voy a volver sobre qué era todo eso, lo voy a hacer muy brevemente, si no nos remitimos 2 episodios atrás. Entonces la idea era la siguiente, el pantano se llama a esta suerte de conjunto de propiedades que de hecho conjeturamos, ni siquiera probamos, pero ese conjunto de propiedades que según conjeturamos una teoría de campos, una teoría de partículas, tiene que tener para que sea consistente con la gravedad cuántica a las escalas altas de energías en las que la gravedad cuántica sería relevante. Es decir, nosotros vivimos a unas escalas de energías donde los efectos de la gravedad cuántica no son relevantes, pero tenemos una cierta teoría, modelo estándar o la teoría que tuviésemos. No toda teoría que uno puede formular es consistente a muy altas energías con la gravedad cuántica. Solo aquellas que satisfacen ciertos criterios. Esos criterios son conjeturas, no estamos totalmente seguros, pero parecen plausibles de que tengamos que pedírselo una teoría para que sea cierto. Es una suerte de comunicación entre la escala de energías a la que nosotros vivimos, bajas energías, también llamado régimen infrarrojo, con lo que esperamos que esta teoría se comporte a altas energías, una escala que no nos es accesible explorar experimentalmente, pero sabemos que tiene que estar ahí porque es la escala de energías en las cuales la gravedad empezará a mostrar sus efectos cuánticos. Bueno, lo que hicieron Valenzuela, Montero y Bafa en ese paper de hace poco, del 24 de mayo, y que mencionamos 2 semanas atrás, es combinar esas propiedades que una teoría tiene que tener, eso es el conjunto de propiedades que a una teoría uno le tiene que pedir para esperar que sea consistente, una condición necesaria para que sea consistente a altas energías con la gravedad cuántica, con ciertas observaciones de nuestro mundo que sabemos que hay. Por ejemplo, el hecho de que tenemos una energía oscura, esa sustancia cuya naturaleza desconocemos, pero que sabemos que está ahí porque compele al universo a acelerarse, no solamente que existe, sino que es muy pequeña. ¿Qué quiere decir muy pequeña? Muy pequeña comparado con la escala de energías de Planck. Y estamos hablando de 10 a la 120, o sea, estamos hablando de más de 120 órdenes de magnitud de pequeñez. Eso es una gran diferencia de escalas. Entonces lo que hacen ellos es decir, a ver, combinemos estos criterios de consistencia de una teoría de bajas energías con la gravedad cuántica con observaciones de nuestro mundo que sabemos que vivimos, en particular la pequeñez de la energía oscura. Y ellos se encuentran usando una de esas conjeturas que se llama la conjetura de la distancia. Encuentran que lo más plausible, nos vemos arrinconados, dicen ellos, a un sector del conjunto de teorías posibles
en los cuales nosotros, a pesar de estas 4 dimensiones que experimentamos, hay una quinta dimensión, solo una. Puede haber muchas más, pero muy pequeñas, pero una que sea pequeña, pero no tanto. ¿Qué quiere decir pequeña que no tanto? Primero, ¿qué quiere decir que una dimensión sea pequeña? Quiere decir una dimensión que es tan pequeña que nosotros no podemos explorar a nuestras escalas macroscópicas, pero que es pequeña, pero no tanto. Es del orden del micrón. El micrón es algo que es accesible experimentalmente. O sea que había una dimensión, puede haber muchas más dimensiones extras, pero esas eran muy, muy, muy pequeñas. Pero hay una que puede ser de la escala del micrón, y solo una. Una quinta dimensión espacio-temporal o una cuarta dimensión espacial, pero de la escala del micrón. A esas la llaman la dimensión oscura. Entonces, eso es de alguna manera escalofriante, porque quiere decir que hay una dimensión adicional en el espacio que está a la vuelta de la esquina en el sentido experimental. Pensemos que hacemos todo el tiempo experimentos con nanotecnología. Bueno, ese es el trabajo del que hablamos la otra vez con José y vos, y que nos habíamos adentrado más en los resultados de ese artículo, que hacen relaciones con el GKZ cutoff, con la masa de los neutrinos, con neutrinos estériles. En ese episodio hablamos de todo eso. Ahora, ¿qué pasó después? Y cuando digo después, es menos de un mes después. Más precisamente, ese artículo de Bafa, Valenzuela Montero, es del 24 de mayo, si no recuerdo mal, y el 14 de junio, o sea, el otro día, creo que fue el miércoles pasado, o por ahí, salió un artículo de Luis Anchordowski, Dieter Lust y un tercer autor que es creo que Lust Ignacio Antoniadis. Ignacio Antoniadis, sí. Ignacio Antoniadis, alguna vez vi una charla de él cuando yo era estudiante. A Dieter Lust lo conozco un poco más, una vez lo visité en Múnich no hace mucho. Y a Luis Anchordowski lo conozco, pues argentino, pero lo conozco de haber salido con él a algún bar hace 20 años en Boston. No creo que se acuerde, pero estaba vestido como Matrix. Tipo muy simpático. Bueno, todos estos son físicos fenomenólogos, en particular de altas energías, muy buenos todos ellos. Y sacaron un artículo de una idea que estaba pensando hacer justo, así que los odio, pero bueno, es una idea natural que uno podría haber tenido a partir del artículo que acabo de mencionar de Bafa y sus colaboradores. ¿Esos qué hicieron? Tomaron el artículo de Bafa y colaboradores y dijeron, a ver, si hay una dimensión oscura adicional, y esta es del tamaño del micrón, no es macroscópica, es muy chiquita, pero está la posibilidad de acceder a ella experimentalmente, ¿qué tipo de fenomenología podemos esperar ver? Porque estamos hablando del micrón, es algo ya accesible, tiene que haber un fenómeno astrofísico o algo que podamos ya explorar si esta dimensión existe. ¿Cómo podemos testear que esta dimensión existe? Y se les ocurre relacionar esto con agujeros negros y materia oscura. Por eso digo que esto es interesante, porque el artículo de Bafa lo que hace es inferir la existencia de una dimensión del tamaño micrométrico, a la que llaman dimensión oscura, a partir de combinar estos criterios de selección de teorías con la pequeñez de la energía oscura. El artículo de Bafa conecta una dimensión oscura con la energía oscura. Lo que hacen Lust, Anchordowski y Antoniadis es, ahora, no solamente la dimensión oscura de la energía oscura, la podemos vincular también con los agujeros negros y la materia oscura. Es decir, ahora mezclemos todo lo oscuro del universo, pongámoslo juntos. ¿Y por qué? Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es lo siguiente. Dicen, si existe una dimensión oscura, vamos a hacer primero la conclusión. Si existe una dimensión oscura del tamaño micrométrico, entonces es posible que la totalidad de materia oscura que vemos en el universo se deba a agujeros negros. Es más, dicen, ¿entre qué rango de masas? Entre 10 a la 15 gramos, agujeros negros primordiales. De 10 a la 15 gramos a 10 a la 21 gramos. Quizás esto no nos diga mucho, pero después podemos dar escalas para saber qué estamos hablando con eso. Pensemos que, a ver, la Luna tiene algo así como, tiene 10 a la 25 gramos en la masa de la Luna. 10 a la 20, un poco más. Claro. Entonces, este es el rango. Ellos dicen, es posible que toda la materia oscura esté compuesta por agujeros negros entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. Entonces ahora tenemos que explicar por qué esto sería una novedad, porque esto se cree que no es así. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir un paso atrás y voy a olvidarme de la existencia de esta dimensión oscura y voy a decir qué sabemos
de la posibilidad de que toda la energía, toda la materia oscura que está dando vueltas por ahí sean agujeros negros. Creemos que eso no puede ser, al menos no en nuestro espacio tridimensional. Y después vamos a pasar a decir cómo algo que tiene que ver con la presencia de agujeros negros primordiales está relacionado con la dimensionalidad del espacio, que no parece tener mucho que ver. Entonces vamos a un escenario más ortodoxo. Vivimos en el espacio que conocemos, 3 dimensiones y el tiempo. ¿Por qué creemos que no todo pueden ser agujeros negros? No toda la materia oscura puede ser agujeros negros. Bueno, por diferentes razones. Primero, la materia oscura no pueden ser agujeros negros o más, si queremos ser más generales, lo que se llaman machos, que viene de un acrónimo de Massive Compact Halo Objects. O sea, objetos, que la materia oscura sean verdaderamente objetos que no emiten luz. En particular podrían ser agujeros negros primordiales. ¿Por qué no mucha de ellas pueden ser agujeros negros? Sabemos que alguna parte sí, porque los agujeros negros existen, pero no mucha, porque si hubiese, por ejemplo, si estos tuviesen mucha masa, generarían microlensing, que se relaciona con el episodio pasado, que habíamos mostrado que hay una forma de ver un objeto de algunas masas solares con microlensing, ¿no? Es decir, que es microlensing, esa distorsión óptica que aparecen, que generan más brillo en las estrellas transitoriamente. Entonces, eso nos acota la abundancia. No puede haber muchísimos de objetos muy, muy masivos porque generarían más efecto de microlensing que los que vemos. O sea que eso acota la abundancia. Pero lo que sí podría pasar es que hubiese objetos de muy, muy poca masa y muy abundantes. Esos no generarían mucho microlensing. Bueno, pero hay otro problema ahí, porque los agujeros negros de muy, muy poca masa, menos de 10 a la 14 gramos, son muy calientes. ¿Por qué muy calientes? Porque los efectos de la radiación Hawking son inversamente proporcionales a la masa. Entonces agujeros negros de la masa del Sol tienen una temperatura de 0,1 microkelvin, pero objetos de 10 a la 14 gramos tienen una temperatura tan alta que se evaporan antes de la edad del universo. Entonces no quedaría ninguno si se generaron al comienzo del universo. Eso nos da una cota a los objetos que todavía pueden existir de aquellos que se generaron al comienzo del universo. Es decir, agujeros negros primordiales de menos de 10 a la 14 gramos. ¿Qué pasan 10 a la 16 gramos, 10 a la 15 gramos en un escenario normal? Todavía podrían estar ahí, pero son tan calientes que si fueran muchos como para explicar la abundancia de materia oscura, veríamos un background de radiación de cierto aspecto térmico que no vemos. Así que si existen agujeros negros primordiales de 10 a la 15 gramos o 10 a la 16 gramos, esos podrían estar todavía hoy, pero se estarían medio evaporando ahora y generarían un background que no vemos. Así que no pueden ser muchos. Así que la única ventana que nos queda para explicar la materia oscura como proveniente de agujeros negros primordiales es más o menos del orden de unos 10 a la 20 gramos, 10 a la 19 gramos, 10 a la 18 gramos. Una ventana pequeña de escalas. Para que nos demos una idea, 10 a la 17 gramos es algo así como la masa del cometa Halley. Son objetos muy pequeños en masa y muy, muy pequeños en tamaño. Tan pequeños en tamaño, y este es el punto esencial para entender esto, que son del orden del micrón o menos. Porque un agujero negro tiene un tamaño proporcional a su masa. Un agujero negro de la masa del Sol, que son 10 a la 33 gramos, tiene más o menos unos casi 10 kilómetros, 10 a la 4 metros. Entonces, como son proporcionales, algo que tiene el tamaño del micrón, que son 10 órdenes de magnitud respecto a 10 kilómetros, tiene que tener 10 órdenes de magnitud menos masa. 10 a la 33 gramos menos 10 es 10 a la 23 gramos. O sea que todo lo que tenga menos de 10 a la 23 gramos, como agujero negro, empieza a explorar el aspecto cuatrodimensional del espacio, si es que este espacio tiene una dimensión extra del tamaño del micrón. Lo que dicen este trabajo es decir, si un agujero negro tiene 10 a la 21 gramos, empieza ya a ver su espacio tetradimensional, no tridimensional como nosotros. ¿Por qué? Porque una dimensión del tamaño del micrón es muy grande comparado con él. Entonces la vería como una dimensión más. Bueno, hasta ahí podría ser. ¿Quién le importa a uno cómo un agujero negro ve el espacio? Pero cómo este se evapora en el espacio depende en qué dimensionalidad está. Y si uno hace los cálculos de Hawking, uno muestra que si bien la temperatura es siempre inversamente proporcional al tamaño del agujero negro, no importa en la dimensión en la que esté,
la relación entre el tamaño y la masa cambia. Entonces ya un agujero negro en un espacio cuatridimensional ya no vería una temperatura inversamente proporcional a su masa, sino inversamente proporcional al cuadrado, a raíz cuadrada de su masa. Lo que quiero decir con esto es, si los agujeros negros son lo suficientemente pequeños como para ser comparados con esta dimensión oscura, ya empiezan a percibir a esa dimensión oscura como una dimensión más, y se sienten ya en un espacio tridimensional como nosotros, en un espacio tetradimensional. Irradian como un agujero negro lo haría. Entonces hay que hacer el cálculo de Hawking en una dimensión más. Y uno ve que esos agujeros... ¿Y no radia más en 4 dimensiones? No, uno diría que sí, ingenuamente, porque tiene más dimensiones para hacer. Es que yo soy muy ingenuo, sí. No, pero claro, yo pensaba, yo tenía el mismo problema. Digo, en una dimensión más tendría que radiar más rápido, porque tiene más dimensiones accesibles a donde emitir cosas. Claro. Pero hay que tener cuidado, porque la radiación, está, si uno mira la cuenta, está relacionada también con la constante de Newton. Y la constante de Newton en 5 dimensiones es distinta a la de 4 dimensiones, por un factor que también es del orden del micrón. Entonces, termina siendo que, paradojalmente, el agujero negro, no paradojalmente, sino que contraintuitivamente, cuando el agujero negro se hace muy pequeño, aletarga su radiación, empieza a radiar menos, tardan más en evaporarse. Si tardan más en evaporarse, quiere decir que entonces la ventana donde es posible encontrarlos, la temperatura es más baja, es mayor. Es decir, lo que encuentran con esto es que si verdaderamente los agujeros negros de menos de 10 a la 21 gramos empiezan a ver esa cuarta dimensión, si esta existe, como una dimensión más, empiezan a retrasar su proceso de evaporación, entonces podrían durar mucho más. Y la ventana en la cual podría ser posible que agujeros negros primordiales fueran muy abundantes, ya no es de entre 10 a la 17 gramos y 10 a la 21 gramos, sino entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. Amplían varios órdenes de magnitud esa ventana. Y entonces es posible que en este escenario en el cual la totalidad de la materia oscura que observamos sean debidas a agujeros negros primordiales en esa ventana, porque la ventana es mucho más grande y los agujeros negros pequeños tienen menor temperatura, como para explicar por qué no vemos ese background. Entonces un poco la idea de este artículo es esa, es mostrar que si la dimensión oscura, el tamaño del micrón, existe, eso favorece la posibilidad de que escenarios en los cuales la mayoría, si no decir también toda la materia oscura está generada por agujeros negros primordiales, entre 10 a la 15 gramos y 10 a la 21 gramos. Ese es un poco el resultado de este trabajo. Curioso. Me gusta eso de cómo ve un agujero negro de una micra el espacio-tiempo a su alrededor en más dimensiones. Pero, caramba, parece como que debería haber consecuencias observacionales experimentales más directamente contrastables, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas de ese tamaño. Una micra es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Exacto, parece como una cosa muy rebuscada que la primera cosa fenomenológica que se te ocurra para buscar eso sea mirar si hay agujeros negros primordiales. Uno diría, bueno, a ver, hacemos experimentos con nanotecnología. El otro día cité a mi amigo Galo Soledilli acá, porque es alguien a quien conozco que tiene un laboratorio de nanotecnología y es muy bueno. Entonces, uno podría decir, Galo, de vuelta, como dije la otra vez, el mismo chiste. Ayúdame a hacer un experimento para ver si existe la dimensión oscura que dice Bafa. Pero bueno, el punto es que qué tipo de experimentos uno hace, ¿no? Esa dimensión existe, pero uno está confinado. Toda la física que uno conoce está confinada a la feta, a la foliación tridimensional en el que uno vive, salvo la gravedad. La gravedad, no solamente la gravedad, porque en el paper de Bafa también dice que hay unos fermiones, pero digo, salvo algunos campos, en particular la gravedad, que como es universal, sí empieza a sentir esa dimensión casi en igualdad con la otra. Entonces, lo que quiero decir es que tienen que ser efectos gravitatorios. La emisión de radiación electromagnética no es sensible también. Bueno, esas escalas sí. Sí, en realidad no sé, habría que ver en qué frecuencias, porque tienes una frecuencia comparable. Pero bueno, estamos hablando del micrón, así que en principio sí, yo creo que de hecho deben estar por venir varios otros artículos de fenomenología que exploren esto, seguro en el contexto de física de partículas, A mí se me ocurría esta idea que acabo de mencionar, que la hicieron mucho mejor ellos de lo que yo la podía haber hecho, así que me alegro que me hayan ganado de mano.
pero porque es un poco natural para pensar porque me gustan los agujeros negros. Pero sí, es cierto que a mí me sorprende un poco que o sea, esta es una idea que tú tenías y te la robaron. Sí, es que es natural. Cuando vi el artículo dije del micrón, por lo que digo, ¿no? Un agujero negro del tamaño de micrón es algo de mucha masa. Estamos hablando de 10 a la 20 gramos, ¿no? 10 a la 20 gramos es mucho más que el cometa Halley de masa. 1000 veces más que el cometa Halley. Entonces es algo que uno es natural hacerse la pregunta de tratar de relacionarlo con agujeros negros primordiales. Pero bueno, cuando vi que salió el artículo y vi que estaba tan lindo, dije no solamente lo hicieron primero, sino lo hicieron mejor que lo que yo podría haberlo hecho. Así que dije, bueno, pero bueno, es un poco el resumen. Sí, yo también me sorprende que no haya habido todavía otras afirmaciones sobre aspectos fenomenológicos a explorar. Por ejemplo, incluso en gravedad, ¿no? Las balanzas de torsión. ¿Hasta qué escalas llegan a probar la ley de la inversa del cuadrado de la distancia? Ciertamente mucho mayores que el micrón. Pero es interesante esa pregunta porque si existe una dimensión adicional, la fuerza ya no va como el cuadrado de la distancia, iría como tendría una componente como la inversa del cubo de la distancia, muy pequeñas distancias. Estamos lejos, sí, pero no sé si el micrón. Es muy difícil testear la gravedad tan pequeña. Al micrón, por supuesto, seguro, pero digo, lo que quiero decir es que igual está interesante como pregunta. Pero bueno, sí, ese es un poco el resumen del trabajo. Lo que me gustaba a mí era esto, ¿no? Y que es un trabajo que vincula dimensión oscura, materia oscura, agujeros negros y energía oscura, materia oscura, todo lo oscuro del universo está en ese trabajo de Dieter Lust. Qué bueno. Esto es lo que decía un amigo mío, que lo que llamaba un amigo mío llamaba, ¿cómo era? Un robo por anticipación. Decía que mucha gente, sobre todo clásicos, le robaban ideas por anticipación. Tengo un amigo chileno que tiene una figura hipotética que es, como los chinos son muchos y muchas veces uno es copiado por un chino que hace las cosas bien antes que uno. Tengo un amigo chileno muy amigo con quien trabajo a menudo, que siempre está el chino hipotético para él. Lo llama el chino hipotético. Apurémonos con este paper porque el chino hipotético está escribiendo lo mismo. No sabemos quién es, pero digo, por una cuestión estadística siempre salen de Oriente, que son muchos colegas. Lo he usado alguna vez cuando un estudiante me pide irse de vacaciones, ¿no? Y le digo, por supuesto, pero no tienes que preguntarme, tú te puedes ir de vacaciones cuando quieras. Solo ten en cuenta que ahora mismo en China hay alguien que está intentando hacer lo mismo que tú y adelantarse. Exacto. Y que no va a coger vacaciones. Bueno, acá el alemán hipotético me ganó de mano. Te ganó. Bueno, venga, vamos a ver qué preguntas hay por ahí. Entonces, los agujeros negros hacen que el universo se expanda aceleradamente. Vale, no, él mismo se responde bajo materia. Sí, claro, creo que lo pilló. Es que estabas hablando de que los agujeros negros primordiales podían ser la materia oscura y creo que había entendido la energía oscura. Claro, que es la que hace la relación con la energía oscura es que la observación de la pequeñez de la energía oscura lo llevó a Bafa junto a los criterios del pantano a inferir la existencia de la dimensión oscura y luego, debido a la existencia de la dimensión oscura, eso amplía la posibilidad de que los agujeros negros sean la materia oscura. Perdón por lo cacofónico de esto, pero no es mi culpa. Lo de esa dimensión accesible ligada, pone entre interrogaciones, energía oscura, ¿permitiría especular sobre la posibilidad física del warp u otras cosas locas? La especulación, digamos, casi no tiene límites. No voy a ser yo el que me aventure a decir cuáles son los límites de la especulación de la gente, pero porque hemos hablado en este programa de gente que relaciona el warp con el efecto Casimir en una cajita de 4. Nos hemos reído de esa gente, pero digo, esa gente existe. Así que se puede, si hay gente que cree haber hecho un warp, una máquina del tiempo de Anchordoki en un experimento entre dos placas conductoras, y hemos hablado de eso. Sí, estamos hablando de Sonny White. Claro, Sonny White. Sonny White. Existiendo White, existe. El del M-Drive. Claro, exacto. Existiendo White, existe gente que es capaz de especular sobre todo. Ahora, si uno me pregunta a mí, yo no invertiría mi tiempo en eso, ni el de mis estudiantes. Bueno, pues entonces está bien que haya gente como White que lo haga.